Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca pensé que terminaría contando esto, pero después de aquella noche, aprendí que hay cosas que no se olvidan, aunque uno quiera. Llevaba apenas 6 meses en el reclusorio de Santa Lucía, un penal estatal al oriente de la Ciudad de México. No estaba ahí por asesinato ni por secuestro. Mi condena era por un robo a mano armada que salió mal y que acepté en un mal momento de mi vida. Tenía 8 años por delante. Desde el primer día entendí que ahí adentro las reglas no son las que dicta el reglamento, sino las que imponen los que mandan, y esos no siempre usan uniforme. Mi celda estaba en el pasillo 3, módulo B. Éramos 2, yo y un tipo apodado El Güero, un hombre alto, tatuado hasta el cuello, que cumplía condena por homicidio. Era de esos que podían reír contigo y, al segundo siguiente, clavarle un cuchillo a alguien sin que se le moviera un músculo. Aprendí a no provocarlo. La tarde empezó como cualquier otra. El patio lleno de gritos, las mesas de dominó, los custodios caminando sin ver a nadie a los ojos. Pero había un ambiente distinto, algo que no podía describir. Los internos más pesados hablaban en voz baja y vi a varios pasar mensajes doblados de celda en celda. El Güero me dijo sin mirarme: «Hoy en la noche se va a poner cabrón». No quise preguntar. En la cárcel, saber demasiado es un riesgo. Después de la cena, frijoles aguados y tortillas frías, nos encerraron. Afuera, en el pasillo, los custodios discutían por algo. Yo estaba acostado en la litera alta, mirando el techo despintado, cuando se escuchó el primer golpe. Fue un ruido seco, como de madera contra metal. Luego, un grito. El Güero se levantó de inmediato. Ya empezó. En segundos, el módulo entero se llenó de ruidos, golpes de metal, gritos de guerra, el repiqueteo de candados golpeando las rejas. Alguien gritaba: «Es ahora, hijos de la chingada, todos contra todos». Los primeros custodios corrieron por el pasillo, pero no para ayudar, sino para irse. Sabían lo que venía. Las llaves tintineaban mientras cerraban las puertas tras ellos, dejándonos a nuestra suerte. A través de las rejas vi cómo un grupo de reclusos del pasillo, uno rompía los candados de otras celdas con tubos y palos improvisados. Algunos tenían puntas de metal envueltas en cinta, otros cuchillos hechos con limas. El olor a sudor y metal oxidado se mezclaba con el humo de algo que ya estaba ardiendo en el módulo A. El Güero me empujó. «Bájate y no te quedes quieto. Si te agarran parado, eres carne muerta». No lo pensé. Bajé y me pegué a la pared del fondo. Los gritos eran cada vez más cercanos. Vi pasar a un tipo que no conocía con la camiseta empapada de sangre, un cuchillo de cocina en la mano. Detrás de él, otro golpeaba el piso con un tubo, como marcando el paso. En menos de 10 minutos, el pasillo 3 era un campo de batalla improvisado. Los reclusos de 2 pandillas rivales se encontraron justo frente a nuestra celda. La pelea fue brutal: puños, puntazos, cabezazos, gente cayendo y siendo pisoteada. El piso se volvió resbaloso y el olor a sangre fresca me revolvió el estómago. «¡Abre!», gritó alguien, golpeando nuestra reja. El Güero se acercó y le gritó algo que no entendí. El otro retrocedió, maldiciendo. Las luces parpadearon y se fueron. El módulo quedó a oscuras, iluminado solo por el resplandor naranja que venía desde el pasillo principal. El calor aumentó de golpe. Había un incendio en la zona de talleres. El humo empezó a meterse por las rendijas, picándome la garganta. En la oscuridad, los ruidos eran peores. Gritos desgarrados, metal chocando, el sonido seco de golpes contra carne. Alguien pedía ayuda, pero nadie respondía. El Güero me empujó hacia la esquina más alejada. «Aguanta aquí, no salgas hasta que oigas la voz de mando». No sabía a qué se refería. Afuera, alguien gritó: «¡Control, control! ¡Todos al suelo!». Pero nadie obedeció.
Los custodios no entraban. Era como si esperaran a que nos matáramos entre nosotros. Pasó una eternidad hasta que escuché un estruendo. La puerta principal del módulo se abrió de golpe. Entró un grupo de custodios y policías estatales con escudos y escopetas lanzagases. El humo aumentó al instante, ahora mezclado con el gas lacrimógeno. Los golpes cesaron poco a poco, reemplazados por toses y jadeos. Los reclusos que aún podían caminar se tiraron al suelo, otros fueron reducidos a golpes. Uno de los policías gritó: «¡Todos boca abajo, manos en la nuca!». Obedecí sin dudar. Sentí las botas de alguien pasar junto a mi cabeza. El güero estaba a mi lado, inmóvil. Nos sacaron uno por uno al patio, donde el aire fresco me devolvió algo de claridad. Desde ahí vi el desastre: puertas destrozadas, colchones ardiendo, charcos oscuros en el piso. El conteo reveló que faltaban 5 internos, algunos heridos, otros muertos. Nos formaron contra la barda, bajo la luz fría de las torres de vigilancia. Los gritos aún resonaban en el penal, pero el motín había terminado, al menos por esa noche. Cuando me devolvieron a la celda, ya con un candado nuevo, el güero se sentó en la litera y encendió un cigarro. «¿Viste?», dijo, exhalando el humo. «Aquí adentro, la muerte no avisa, pero sí grita fuerte». No dormí hasta el amanecer. Y aunque sobreviví, desde esa noche cada vez que escucho un golpe metálico, siento que las paredes vuelven a cerrarse y que el humo me quema los pulmones otra vez. Me llamo Ignacio, pero en la cárcel todos me decían Nacho el Flaco. No por ser delgado, sino porque llegué ahí sin entender por qué estaba, y me consumí más con cada día que pasó. Entré al reclusorio norte un miércoles de junio, acusado de robo con violencia. Era mentira, pero mi defensor de oficio me dijo que lo mejor era esperar a la audiencia. Según él, en una semana se aclararía todo. Llevaba años trabajando como ayudante en un taller mecánico en la colonia Vallejo y nunca había pisado una delegación. El día que me detuvieron, ni siquiera supe bien qué pasaba. Estaba comprando refacciones cuando llegaron 3 patrullas, me esposaron y me subieron sin explicaciones claras. Al principio me metieron al área común. Era un módulo con literas de metal, paredes llenas de nombres y fechas y un ruido constante de voces, radios y golpes. En el patio, la rutina era predecible: conteo, desayuno, trabajo asignado. Me adapté rápido, hablando lo justo y evitando problemas. Pasaron 23 días así, hasta que una mañana, después del pase de lista, un custodio me llamó por mi nombre. «Agarra tus cosas, flaco», dijo, sin mirarme a los ojos. Pensé que tal vez me iban a trasladar a otro módulo o, con suerte, que me habían llamado a audiencia. Metí mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico y lo seguí por un pasillo que no conocía. Olía a humedad y cloro, y las luces parpadeaban. Bajamos unas escaleras angostas y llegamos a una puerta de metal. El custodio abrió y me hizo pasar. Era una celda individual, sin ventana, con una cama de cemento, un excusado en la esquina y una lámpara amarilla en el techo. «Aquí te vas a quedar», dijo. «¿Por qué?», pregunté, pero él solo encogió los hombros y cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue como un disparo en mi cabeza. Golpeé la puerta, grité, pero nadie respondió. El primer día pensé que era un error temporal. Me trajeron un plato de frijoles fríos y tortillas duras por la ranura inferior y una botella de agua. Intenté dormir, pero el foco del techo nunca se apagó. Pasé la noche contando las grietas de la pared. Al segundo día, pedí hablar con un licenciado o un jefe de custodios. Nadie me contestó. Solo escuchaba pasos lejanos y el chirrido de otras puertas que se abrían y cerraban. El tercer día, el silencio me empezó a pesar. No había reloj ni ventana, así que perdí la noción del tiempo. Medía las horas por los 3 momentos en que me daban comida. Al sexto día, empecé a escuchar ruidos extraños, golpes suaves en la pared contigua, como si alguien tocara con los nudillos. Contesté con el mismo ritmo, pero no hubo respuesta. Esa noche, o tal vez madrugada, escuché un murmullo apagado.
Me acerqué a la pared y pegué el oído, pero era imposible distinguir palabras. La mente empieza a jugarte malas pasadas cuando no ves a nadie. Un día soñé que me sacaban de la celda y me llevaban al patio, pero desperté con la cara contra el cemento, sudando. Otro día creí escuchar mi nombre, dicho por la voz de mi madre, pero al asomarme por la rendija no había nadie. El día que calculo que fue el 10º, llegó un custodio nuevo. Me dejó la charola de comida y antes de irse le dije: «¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?». «Hasta que digan», respondió, sin mirarme. Esa frase me heló. Hasta que digan. ¿Quién? ¿Por qué? Con el paso de las semanas, mi cuerpo empezó a resentirlo. El aire estaba viciado, la piel me picaba por la humedad y el sonido constante del foco me taladraba la cabeza. Empecé a hablar solo para no olvidar mi propia voz. Hacía flexiones y sentadillas para no quedarme tieso. Un día, mientras comía, escuché pasos que se detuvieron frente a mi puerta. 2 voces susurraban. No entendí lo que decían, pero reconocí una risa breve, seca. Luego, algo metálico raspó el cerrojo, pero no lo abrieron. Me quedé quieto, con el plato en las manos, hasta que los pasos se alejaron. Cuando creí que había pasado un mes, me llevaron al baño de regadera por primera vez. El agua estaba helada, pero sentí que me devolvía un pedazo de humanidad. Apenas tuve tiempo de enjabonarme cuando un golpe en la puerta me hizo salir. El regreso a la celda fue peor, porque me di cuenta de que ese espacio ya me era familiar. Lo odiaba, pero mi cuerpo lo reconocía. No sé cuántos días más pasaron. Podrían haber sido 40 o 60. Empecé a marcar líneas en la pared con un trozo de plástico que encontré en la charola, pero las perdí de vista cuando la pintura empezó a caerse. La noche que todo cambió fue como cualquier otra. Yo acostado, con la luz clavándome los ojos. De pronto, la puerta se abrió. Un custodio me hizo señas. «Vámonos». Salí tambaleando, cubriéndome los ojos de la luz del pasillo. Caminamos sin hablar hasta llegar de nuevo al módulo común. El ruido de voces me golpeó como un muro. «¿Por qué estuve ahí?», pregunté antes de entrar. El custodio se encogió de hombros. «Órdenes». No hubo más. Nadie me explicó. Al día siguiente tuve audiencia y el juez me dejó salir bajo fianza. En total, habían sido 112 días desde que entré al reclusorio. Y de esos, calculo que más de 80 los pasé en esa celda sin razón. Hoy, meses después, duermo con la luz apagada, pero me despierto sobresaltado si hay silencio total. Porque aprendí que el verdadero miedo no es que te encierren, es que nadie te diga por qué, ni cuándo vas a salir. Me llamo Jorge y trabajé como custodio en el Centro de Readaptación Social de San Bartolomé, en las afueras de Toluca. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba mejor que cargar bultos en el mercado y me daba acceso a seguro social, cosa que no despreciaba. Entré con la idea de aguantar un par de años y luego buscar algo menos peligroso. Al principio, lo más tenso eran los gritos en los patios o los pleitos por contrabando de cigarros. Pero esa noche me enseñó lo rápido que todo se puede ir al carajo en un lugar así. Era un jueves. El aire estaba helado y el aliento salía como humo. Me tocó cubrir el turno nocturno de un compañero enfermo. El jefe de turno, Salgado, me dijo que sería tranquilo. «Puros internos dormidos, tú nomás revisa rondas y apunta en el libro». Mentira. A las pocas horas de entrar ya había una tensión rara, como si los pasillos respiraran diferente. A las 11 de la noche hice mi recorrido por el módulo C. Los internos me miraban desde sus literas, algunos con sonrisas que no eran normales. Uno me dijo en voz baja: «Esta noche va a haber fiesta, mi Jorge, y tú eres invitado». Lo ignoré, pero la frase me quedó resonando. Cuando regresé a la garita, escuché un ruido seco, como un golpe metálico, que venía del lado de los talleres. Pensé que sería algún custodio cerrando puertas, hasta que por la radio entró la voz de Pedro, otro guardia. «¿Alguien en talleres?». Repito, «¿Alguien en talleres?».
No alcanzó a terminar cuando se escuchó un estruendo y luego gritos. La luz del pasillo parpadeó y de pronto quedamos a oscuras. Unos segundos después, las sirenas internas comenzaron a sonar. Me lancé hacia la reja de acceso y vi a 2 custodios corriendo hacia mí, pero detrás de ellos, un grupo de internos venía armados con tubos, palos y algo que brillaba como un machete. Salgado gritó por el altavoz: «¡Cierre de emergencia! ¡Cierre de emergencia!». Pero era tarde. El módulo C ya estaba abierto y los internos avanzaban como estampida. Me jalaron por el brazo y corrimos hacia la sala de control. Alcanzamos a cerrar la puerta de metal, pero afuera los golpes no paraban. «Son como 20 mínimo», dijo Pedro, sudando. «Rompieron los candados del taller de herrería, tienen armas». Salgado estaba blanco. Agarró el teléfono para pedir refuerzos a la policía estatal, pero en ese momento vimos en las cámaras que no eran 20, eran más de 60. Unos se dirigían al portón principal, otros iban por los módulos. Y entonces los vimos. Llevaban a 4 compañeros nuestros maniatados, usándolos como escudos. Los empujaban hacia el portón, gritando que si no abríamos las rejas de acceso, los matarían ahí mismo. El altavoz sonó otra vez, pero no era Salgado. Era la voz de uno de los internos más peligrosos, el Fello, un tipo alto, de mirada vacía, condenado por triple homicidio. «Tienen 10 minutos para abrir todo o empezamos a cortarles las orejas a sus amiguitos». El silencio en la sala de control era absoluto, solo se escuchaba la respiración agitada de todos. Salgado intentó ganar tiempo, hablándole por el intercomunicador. «No hagas estupideces, Fello, la policía ya viene». «Por eso mismo, pendejo, o abres o nos llevamos a tus muchachos en bolsas», contestó él, y se escuchó un grito ahogado de uno de los custodios capturados. Pedro me miró y supe que estaba pensando lo mismo que yo. Si abríamos, todos se irían. Si no, íbamos a ver morir a nuestros compañeros ahí mismo. Los minutos pasaban. En las cámaras vi cómo los internos organizaban grupos. Unos vigilaban las torres, otros cargaban bultos que parecían mochilas. Luego entendí. No era solo una fuga, era una extracción planeada con precisión militar. A las 11:50, el ruido de motores afuera confirmó mis sospechas. Camionetas esperaban junto a la barda norte. Una de ellas llevaba ametralladora montada. La policía estatal estaba lejos aún. El Fello empezó la cuenta regresiva por el altavoz. 5 minutos. 4. Salgado apretó un botón y liberó la primera reja. Yo quería gritarle que estaba loco, pero al ver la cara de uno de los rehenes, con sangre en la frente y una pistola improvisada contra la nuca, entendí que no había elección limpia. En cuestión de segundos, el grupo entró. El pasillo se llenó de gritos, olor a sudor y metal oxidado. Me empujaron contra la pared y sentí el frío de una navaja en las costillas. Un interno me susurró: «Te quedas quieto y sales vivo». Los rehenes fueron arrastrados hacia el patio central. Ahí, bajo la luz amarillenta, vi cómo abrían la última puerta que separaba la prisión de la calle. Algunos internos se subieron a las camionetas de inmediato, otros se quedaron saqueando la armería interna. Uno de los internos me empujó hacia el grupo de rehenes. Nos ataron con cinta gris y nos hicieron caminar con ellos. El aire de la noche me golpeó en la cara cuando cruzamos el portón. Afuera, la calle estaba vacía, salvo por las camionetas listas. En ese momento escuché el primer disparo. Venía desde la Torre 2. Uno de los francotiradores de la policía había llegado. Todo se volvió caos. Internos disparando hacia las torres, custodios en el suelo, las camionetas arrancando a toda velocidad. Aproveché la confusión. Un interno que me vigilaba recibió un tiro en el hombro y cayó. Me dejé caer con él, rodé hacia un charco de aceite y arrastré mi cuerpo hasta un muro. Las manos me ardían por la cinta, pero logré rozarlas contra un pedazo de metal roto hasta cortarlas. No pensé, corrí hacia la torre más cercana, zigzagueando. Sentía las balas silbar cerca, los gritos, el olor a pólvora quemada. Un policía estatal me vio y me jaló hacia un camión blindado. «¿Cuántos quedan adentro?», me gritó. «Cientos. ¿Y tienen armas?», le contesté.
sin aliento. Desde ahí vi cómo las camionetas se perdían en la carretera. No todos escaparon. Algunos fueron abatidos en el intento, otros capturados. Pero al menos la mitad logró huir. Horas después, cuando todo terminó, entramos de nuevo. El patio estaba lleno de casquillos y manchas oscuras en el piso. De los compañeros rehenes, 3 estaban vivos. 1, no. Me dieron una semana libre, pero no volví. Renuncié por teléfono. A veces, en las madrugadas, sueño con la voz del Feyo contando hacia atrás y me despierto convencido de que, en algún lugar, sigue contando. Siempre pensé que las cárceles olían a metal y desinfectante. La primera vez que fui a visitar a mi hermano, descubrí que no. Olían a sudor, a ropa húmeda y a una mezcla espesa de comida barata y nervios. Era miércoles, día de visita familiar, y como siempre, me levanté temprano para estar en la fila antes de que se formara la multitud. Aquel día no llevaba nada especial, solo una bolsa transparente con ropa limpia y un par de artículos permitidos: jabón, pasta de dientes y un par de sobres de café soluble. Nada que llamara la atención. No era la primera vez que entraba a ese penal estatal en las afueras de la ciudad y ya me sabía el protocolo: revisión en la entrada, registro, pasar por el detector de metales, cruzar el patio y llegar al área de visitas. Mi hermano, Diego, estaba cumpliendo una condena de 8 años por robo a mano armada. La familia siempre estuvo dividida sobre si fue culpable o no, pero yo decidí estar de su lado. Él no tenía a nadie más que yo. Ese día, mientras esperaba en la fila, un custodio joven me pidió mi credencial y revisó mi bolsa. Todo normal. Avancé hasta que el portón principal se abrió con un chirrido pesado. Dentro, el ambiente cambió de inmediato. Menos luz, más silencio, un calor encerrado que pegaba en la piel. Caminé por el pasillo largo que conecta la entrada con el patio central. Allí, las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos y marcas que parecían talladas con puntas improvisadas. Algunos internos ya se asomaban desde las rejas de sus celdas, observando a los visitantes como quien escanea mercancía. No me gustaba ese momento. Siempre sentía que cualquier mirada podía quedarse pegada a ti más de la cuenta. Llegué al área de visitas, una especie de salón grande con mesas de plástico y sillas desparejadas. Había custodios en las esquinas, pero no parecía que vigilaran tanto como deberían. A lo lejos vi a Diego, más delgado que la última vez, pero con la misma sonrisa cansada de siempre. Nos abrazamos y nos sentamos. La primera media hora fue tranquila. Hablamos de la familia, de un tío que había enfermado, de cómo el dinero que le mandaba apenas le alcanzaba para sobrevivir ahí dentro. Me contó que había tensiones entre 2 grupos dentro del penal y que lo mejor era mantenerse al margen. En ese momento, un hombre que no conocía se acercó a nuestra mesa. No era muy alto, pero tenía la mirada dura, de esas que no parpadean. Llevaba el uniforme beige del penal y una cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo. ¿Este es tu hermano?, le preguntó a Diego, señalándome con un gesto seco. Diego no respondió de inmediato, y eso ya me puso nervioso. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Mira, carnal», me dijo, «aquí adentro uno nunca sabe cuándo puede pasar algo, y afuera, pues menos». No entendí de inmediato lo que quería decir, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Estaba diciendo que podía alcanzarme incluso fuera de esos muros. «No queremos problemas», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Eso está bien, pero hay que colaborar para que siga así», dijo, mirándome directo. «Diego me debe un favor, y tú puedes ayudar a pagarlo». Me explicó, sin rodeos, que quería que yo metiera un teléfono en mi próxima visita. Nada de escondérmelo en el cuerpo. Él me diría cómo hacerlo para pasar la revisión. «Solo un encargo», lo llamó. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba. Miré a Diego, esperando que lo negara o que dijera algo, pero él bajó la mirada. El silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra. «Si dices que no», continuó el hombre, «no me enojo,
pero no puedo garantizar que no le pase nada a Diego. Y sería una lástima que, cuando salgas hoy, alguien te siga hasta tu casa. Me quedé congelado. Sabía que esas amenazas no eran huecas. Había escuchado historias de visitantes que habían desaparecido después de negarse a cooperar. El hombre se inclinó hacia mí. Tienes una semana para decidir. Diego te va a explicar cómo. Se fue caminando como si nada, saludando a otros internos en el camino. Yo me quedé con las manos sudorosas mirando a mi hermano. ¿Es en serio lo que dice?, pregunté. Diego tardó en responder. Aquí no hay forma de decir que no, susurró. Si no lo haces, van a venir por ti, y no voy a poder hacer nada. El resto de la visita fue tenso, sin apenas palabras. Cuando los custodios anunciaron el fin del tiempo, me levanté con el estómago hecho un nudo. Salí del salón, pasé por el pasillo de regreso, sintiendo que cada interno que me miraba sabía lo que acababa de pasar. Al llegar a la calle, respiré el aire libre como si fuera la última vez que lo haría. Esa noche no dormí. Pensaba en cómo, en menos de una hora, me habían colocado en una trampa perfecta. Si accedía, me convertía en cómplice y podía terminar preso. Si me negaba, mi hermano y yo estaríamos en peligro. Los días siguientes, cada vez que salía de mi departamento, miraba por encima del hombro. Un par de veces juraría que vi a alguien en moto siguiéndome, pero no pude comprobarlo. Finalmente, decidí que no podía hacerlo. Al siguiente miércoles, fui al penal, pero antes de la visita pedí hablar con el jefe de custodios. Le conté todo, nombres incluidos. Él escuchó sin mostrar sorpresa, como si ya supiera. Me dijo que lo manejarían por dentro y que por mi seguridad no debía volver a visitar a Diego por un tiempo. No sé qué hicieron. Lo único que sé es que Diego me llamó 2 semanas después desde un teléfono autorizado, diciéndome que estaba bien, pero que no quería que volviera hasta que él lo pidiera. Desde entonces, cada vez que paso por la carretera y veo las torres de vigilancia del penal, siento que esas paredes no solo encierran a los que están dentro, también proyectan una sombra larga sobre los que quedamos afuera. En la cárcel uno aprende rápido que el verdadero castigo no son las paredes ni las rejas, sino la gente que está adentro contigo. No hay privacidad, no hay silencio y sobre todo no hay segundas oportunidades para los que se equivocan. Yo llevaba poco más de 1 año en el reclusorio de Santa María Ixcotel, en Oaxaca. Mi condena era de 8 años por robo con violencia, pero si mantenía buena conducta, tal vez saldría antes. Eso era lo que me repetía todas las mañanas para no volverme loco. Mi rutina era casi mecánica. Levantarme a las 6, formarme para el pase de lista, desayunar lo que llamaban comida, un café aguado y pan duro, y luego pasar el resto del día entre el taller de carpintería y la celda. Desde el primer día supe que la cárcel tenía sus propias reglas, distintas a las que uno imagina desde afuera. Aquí mandaban los internos que tenían más tiempo y más contactos. Uno de ellos era el Loro, un tipo flaco, tatuado hasta el cuello, que se había ganado su apodo por la voz chillona y porque hablaba sin parar, siempre metiéndose en todo. Decían que estaba adentro por homicidio, pero lo que realmente le daba poder eran sus conexiones con custodios corruptos y su capacidad para conseguir cualquier cosa. Cigarros, droga, celulares, incluso comida de la calle. Yo evitaba meterme con él y su grupo, no me convenía. Pero a veces, aunque uno no quiera, el problema viene a buscarte. Fue un martes, en el patio, mientras estábamos en la hora de sol. Yo estaba sentado con Chuy, mi compañero de celda, hablando de tonterías, cuando el Loro se acercó. «Oye, morro», me dijo, «tú trabajas en la carpintería, ¿verdad?» Asentí, cuidando de no sonar ni demasiado sumiso ni demasiado confiado. «Necesito que me fabriques una caja, chiquita, pero bien hecha, que no se note nada, para guardar cosas». No necesitaba que me dijera qué tipo de cosas eran. «Está bien», respondí, «pero va a tardar un par de días». «Que no se te pase, ¿eh?», me dijo,
y se fue sin más. Pasé los siguientes 2 días haciendo la caja. La construí sólida, con una tapa que cerraba a presión. Cuando se la entregué, apenas me miró. Se la llevó a su celda y no volvimos a hablar. Unos días después, en la madrugada, me despertó un grito. En la cárcel, los gritos no son raros, pero ese tenía algo distinto. No era de pelea, era de miedo. Me incorporé en la litera y escuché pasos apresurados en el pasillo, el golpeteo de llaves y las voces de los custodios. Al amanecer, el rumor ya corría por todos lados. Habían encontrado a Memo, uno de los del grupo de El Loro, degollado en su celda. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos decían lo mismo. Era un ajuste interno. Lo que me preocupó fue que, en el taller, uno de los custodios me llamó aparte. «Te anda buscando el Loro», me dijo. «Ten cuidado». No sabía si tomarlo como advertencia o amenaza. Esa misma tarde, el Loro me interceptó en el patio. «Tú hiciste la caja, ¿no?», dijo, sin rodeos. Asentí. «Pues ahora necesito que la saques de aquí y la entregues afuera. Tú tienes visita el viernes, ¿no?». Me quedé callado. Sabía que aceptar significaba convertirme en su mula. Negarme podía significar problemas serios. «No puedo», dije finalmente. «No quiero meterme en cosas». Él sonrió, pero no había nada de alegría en esa sonrisa. «Entonces más vale que no me estorbes, porque si me estorbas, te pasa lo que a Memo». Ese día supe que mi tiempo en la cárcel acababa de volverse mucho más peligroso. Pasaron 2 noches sin que nada ocurriera, pero yo ya no dormía bien. Cada ruido en el pasillo me ponía alerta, cada sombra frente a mi celda me parecía una amenaza. Chuy también lo notó, pero no le conté nada. No quería arrastrarlo a mi problema. El viernes llegó, y con él la hora de visitas. Vi a mi hermana y fingí que todo estaba bien. Sonreí, le conté mentiras sobre cómo iba mi rutina. En el fondo, solo pensaba en que el Loro podía estar viéndome, esperando algún error para usarlo en mi contra. Esa noche, después del encierro, se armó un alboroto en el pasillo de los módulos de castigo. Golpes, gritos, custodios corriendo. A través de las rejas, vi cómo se llevaban a el Loro esposado y con la cara ensangrentada. Lo agarraron con un cuchillo en la mano, susurró uno de los internos. Dicen que iba por otro de su grupo. No sentí alivio inmediato. En la cárcel, cuando alguien así cae, sus aliados buscan a quién culpar. Durante una semana, el ambiente estuvo tenso. Un par de tipos me observaban en el comedor, otros murmuraban cuando pasaba. Yo me limitaba a cumplir mi rutina, sin dar pie a ningún roce. Poco a poco, la tensión fue bajando. El Loro fue trasladado a otro penal y su grupo se fragmentó. Algunos buscaron acomodo con otras bandas, otros se mantuvieron al margen. Yo, por mi parte, aprendí la lección. Aquí adentro, a veces la única forma de sobrevivir es ser invisible. Nunca supe si realmente Memo había muerto por un ajuste de cuentas entre ellos o si había algo más. Lo que sí sé es que, en una cárcel mexicana, los cuchillos no siempre están en manos de los más peligrosos. A veces los llevan aquellos que ya no tienen nada que perder. Desde ese día, cada vez que escucho pasos acercándose en un pasillo estrecho, incluso ahora que ya estoy fuera, mi cuerpo reacciona igual que en Santa María Ixcotel. El corazón se acelera, los músculos se tensan y la mente busca salidas antes de que aparezca la sombra. Me llamo Rubén y hasta hace un año mi vida se limitaba a manejar un taxi en la Ciudad de México, trabajar turnos largos y llegar a casa a ver la tele con mi esposa. Nunca pensé que terminaría en un reclusorio, pero aquí estoy. Un mal día, una bronca en la calle, un tipo herido que luego murió en el hospital y una condena que todavía me cuesta asimilar. El día que llegué al penal, el calor era insoportable. El aire olía a sudor, cloro y metal oxidado. Los custodios me hicieron pasar por el pasillo de ingreso, revisando cada costura de mi ropa. Me entregaron un uniforme que parecía haber pasado por 1000 cuerpos antes que el mío.
Mientras me cambiaba, podía escuchar gritos y golpes en algún patio cercano, y el eco de esos sonidos se me metió en el estómago como una piedra. El módulo C sería mi casa. Apenas crucé la reja, entendí que aquí las reglas no son las mismas que en la calle. No había un solo silencio. Risas, discusiones, radios viejos con música de banda y sobre todo, miradas. Todos me veían como se mira a un pedazo de carne nueva. Un custodio me señaló un espacio en la celda número 18. Adentro había 3 hombres. Uno de ellos, un tipo robusto con tatuajes en el cuello, me sonrió sin humor. «Nuevo, ¿no?», dijo mientras se levantaba de su cama. Asentí. «Yo soy el Muelas, y aquí nada es gratis, ¿entiendes?». No supe qué responder. «Vas a tener que pagar tu estancia», continuó. «Aquí cuidamos a los nuestros, pero cuesta». Me explicó con una calma que me heló que tenía una semana para entregar 2,000 pesos. Si no pagaba, me pasarían al patio de los locos, o, como lo llamó él, el infierno. Le dije que no tenía dinero, que mi esposa apenas podía con los gastos afuera. El Muelas me palmeó el hombro, como si fuéramos amigos. «Entonces busca cómo. Aquí todo se consigue. O todo se pierde». Esa noche casi no dormí. Las camas eran literas de metal herrumbroso y cada movimiento de mis compañeros sonaba como si el fierro fuera a romperse. Afuera, en el pasillo, escuché pasos y risas bajas. Una voz murmuró algo que no entendí y después un golpe seco contra una puerta, seguido de un grito ahogado. Los días siguientes me dediqué a observar. En el patio, el Muelas se movía como si fuera dueño del lugar. Los custodios lo saludaban de lejos y nunca revisaban su celda. Entendí rápido que él y otros como él manejaban todo: comida, cigarros, favores y castigos. Un interno flaco, al que todos llamaban el Güero, me susurró mientras comíamos: «No le digas que no, he visto lo que pasa». Me contó que un chavo que llegó 2 semanas antes se negó a pagar. Una noche, varios entraron a su celda y lo dejaron en la enfermería con costillas rotas y un ojo cerrado. Al día siguiente, el mismo chavo aceptó la protección y empezó a vender cigarros para el Muelas. Al tercer día, el Muelas me buscó. Estaba en el patio, barriendo como parte de mis labores, cuando me puso una mano en el hombro. «¿Y? ¿Ya juntaste algo?». «No tengo, pero…», empecé a decir. No me dejó terminar. Me sonrió de nuevo, pero esta vez sus dientes parecían cuchillas. «Mañana es el último día, Nuevo. Si no, pues, te mudamos de celda». Sentí un frío en la nuca. Esa noche soñé con pasillos oscuros y manos que me jalaban desde las sombras. Al día siguiente, mientras trabajaba en la cocina pelando papas, un custodio se me acercó. No era cualquiera. Este llevaba un reloj caro y una pluma dorada en la bolsa. «Oye, Nuevo, si quieres, yo puedo avisarle al Muelas que te dé más tiempo», dijo en voz baja. «Pero ya sabes, eso también cuesta». Me reí sin humor. Hasta los custodios estaban metidos en el juego. Al caer la tarde, supe que no podía pagar. Mi única opción era encontrar la forma de mostrar que no era un blanco fácil. Me acerqué al Güero y le pedí consejo. «No le vas a ganar en fuerza», me dijo, «pero puedes buscar que otros lo vean como un riesgo si te toca. Aquí, la reputación lo es todo». Esa noche, mientras todos jugaban cartas o veían televisión, fui hasta la celda del Muelas. No entré, me quedé en la puerta. «No tengo el dinero», le dije fuerte, para que los demás escucharan. «Si quieres, ven tú por mí». El pasillo se quedó en silencio unos segundos. El Muelas se levantó, me midió con la mirada y sonrió de lado. «Mañana hablamos, Nuevo». No dormí, esperando que entraran por mí en cualquier momento, pero no lo hicieron. A la mañana siguiente, en el patio, el Muelas se me acercó. «Tienes huevos, Nuevo. Me gusta eso. No vas a pagar, pero vas a trabajar para mí». Y así fue como me salvé. No por valentía pura, sino porque él decidió que podía sacarme provecho, llevar recados, mover mercancía dentro del penal, vigilar la llegada de nuevos internos. No es una vida digna, pero aquí adentro no hay dignidad,
solo supervivencia. Todavía no sé si tomé la decisión correcta, pero aprendí la regla más importante de este lugar. En la cárcel, el precio de entrada no siempre se paga con dinero. A veces se paga con tu alma. Me llamo Alejandro y antes de entrar al reclusorio nunca había pisado una cárcel. Trabajaba como mecánico en un taller de Iztapalapa y mi vida, aunque humilde, era tranquila. Pero un mal día, un pleito en la calle con un vecino terminó en golpes, sangre y una denuncia. Entre abogados de oficio, versiones contradictorias y un sistema que nunca está a favor de uno, terminé con una condena de 4 años por lesiones. Llegué al reclusorio Oriente a finales de febrero. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla de sudor, humedad y comida rancia que parecía impregnarse en la ropa y en la piel. El ruido era constante, gritos, radios, pasos, portazos metálicos. Desde el primer día entendí que adentro no hay lugar para la ingenuidad. Todo tiene dueño. Los pasillos, las mesas, las literas y hasta el derecho a caminar por ciertas áreas. Y todo se paga, en efectivo o con favores. A mí me asignaron una litera en un dormitorio grande, con más de 40 internos. La cama era una estructura de metal oxidado, con un colchón delgado que olía a humedad. En la litera de abajo dormía un hombre apodado El Güero, alto, tatuado de pies a cabeza. Me observó con una sonrisa ladeada que no me gustó nada. «Aquí se sobrevive estando callado y sin meterse en broncas», me dijo esa primera noche. «Pero si te buscan, no te escondas». No entendí del todo sus palabras hasta la segunda semana. Había hecho un par de conocidos. Toño, un hombre bajito que trabajaba en la cocina, y el Charlie, un tipo moreno, delgado, que siempre estaba leyendo. Una tarde, mientras nos formábamos para la comida, escuché mi nombre gritado desde el otro extremo del patio. Me giré y vi a un interno al que apenas había visto un par de veces. Un hombre robusto, piel oscura y mirada fija. Caminaba hacia mí con una calma que me puso nervioso. «¿Tú eres Alejandro?», preguntó. «Sí, ¿por?». No respondió. Solo sonrió y siguió caminando hacia la zona de talleres. Toño, que estaba junto a mí, murmuró: «Ese es el piraña. Si te anda buscando, no es para invitarte un café». No quise creerlo. Tal vez era paranoia mía, pero desde ese día lo veía en cada esquina, observándome desde el comedor, recargado en la barda del patio o hablando con otros mientras me señalaba con la barbilla. En el reclusorio, las armas no entran por la puerta principal, pero eso no significa que no existan. Aquí todo puede convertirse en un arma. Un cepillo de dientes afilado contra el piso, un pedazo de metal arrancado de una litera, un vidrio escondido. El tercer viernes, durante el pase de lista nocturno, el ambiente estaba raro. Los custodios parecían distraídos, más preocupados por sus teléfonos que por nosotros. El Güero me dijo que me quedara cerca de mi litera y que no aceptara salir a fumar con nadie. Pero a medianoche, alguien golpeó suavemente la estructura metálica de mi cama. Era el Charlie. «Vente, rápido», susurró. «Hay un problema». Me puse los zapatos sin entender. Lo seguí por el pasillo hacia la zona de regaderas, oscura y silenciosa. Apenas crucé la puerta, sentí el golpe en el costado. No fue un puñetazo, fue algo frío, duro y filoso que me cortó la piel. El dolor fue inmediato, como una línea de fuego que se abría en mi costilla. Caí contra la pared y en la penumbra vi la silueta del piraña acercándose con algo en la mano. Un cepillo de dientes al que le había incrustado una hoja de rastrillo fijada con cinta. Improvisado, pero mortal. «Te dije que aquí no hay lugar para los chismosos», escupió. Intentó otro golpe, pero alcancé a levantar el brazo y lo recibí en el antebrazo, sintiendo el ardor del corte. Empujé con todas mis fuerzas y logré que retrocediera. Grité con todo el aire que tenía: «¡Custodio! ¡Custodio!». Los pasos metálicos no tardaron y el piraña salió corriendo por la puerta opuesta.
2 custodios entraron con linternas, gritándome que me quedara en el suelo. La sangre me empapaba el costado y el brazo. Me llevaron a la enfermería, donde un enfermero con manos frías me limpió y me dio 6 puntos en el costado y 4 en el brazo. Pregunté qué pasaría con el piraña, pero el enfermero solo sonrió sin humor. Si no lo vieron, no pasó. Cuídate solo, chavo. Pasé las siguientes noches sin dormir bien, saltando con cualquier ruido. El güero me dio un consejo que sigo hasta hoy. Aquí no gana el más fuerte, gana el que sabe cuándo moverse y con quién. Evité el comedor durante semanas, comiendo solo lo que podía conseguir en el dormitorio. Caminaba pegado a las paredes, siempre atento a las manos de los demás. Un arma improvisada no hace ruido al cargarse ni da aviso antes de usarse. 6 meses después, el piraña fue trasladado a otro módulo por un pleito distinto. No sé si fue suerte o intervención de alguien que no me dijo nada. Lo que sí sé es que desde esa noche aprendí a ver el reclusorio como un tablero de ajedrez. Cada paso puede ser una trampa y cualquiera puede esconder un filo invisible. Salí 3 años después, con las cicatrices aún visibles y un hábito que nunca se me quitó. Cada vez que alguien mete la mano al bolsillo cerca de mí, instintivamente doy un paso atrás. Afuera, la gente camina sin miedo, pero yo sé que las armas más peligrosas no siempre se compran. Muchas veces se fabrican en silencio, en cualquier rincón, esperando el momento de usarse. Nunca pensé que un error tan pequeño me llevaría a este lugar. Entrar a la cárcel es como cruzar un umbral donde las reglas dejan de ser las que conoces. Aquí no manda la ley que se enseña en las escuelas, ni la que está escrita en los códigos. Aquí manda el que controla la comida, los cigarros y los teléfonos. Me llamo Martín y caí por un robo con violencia que no planeé bien. Me dieron 8 años y ya llevaba casi 2 cuando aprendí la primera regla: no pedir prestado. Suena simple, pero en un lugar donde el hambre y el encierro te rompen la cabeza, siempre llega el momento en que crees que vas a poder devolver lo que debes, y no lo haces a tiempo. Todo empezó un lunes cualquiera. Llevaba semanas juntando algo de dinero con trabajos de carpintería dentro del penal. No era mucho, pero me alcanzaba para la comida extra que venden los internos que tienen permiso de entrar víveres. Tortillas calientes, frijoles de olla, huevo duro, cosas que parecen banquete aquí adentro. Ese día, la comida que nos dieron en el comedor era un guiso grasoso que olía a podrido. No pude con él. Ahí fue donde cometí el error. El flaco, un tipo alto, tatuado hasta en el cuello y con mirada de cuchillo, me ofreció un plato de arroz con pollo que parecía recién hecho. «Cómelo, luego me das la feria», me dijo. Yo sabía lo que significaba «luego me das la feria». Era un préstamo. Pero tenía hambre y pensé que no pasaba nada si se lo pagaba en unos días. Acepté. Los primeros 2 días me lo recordaba de forma casi amistosa. «¿Qué onda, Martín? ¿Ya me vas a pagar?», decía sonriendo. Pero yo todavía no juntaba la cantidad, así que le pedía tiempo. Al tercer día, la sonrisa desapareció. «Mañana, sin falta», me dijo, esta vez mirándome fijo, sin parpadear. Al día siguiente, un trabajo en la carpintería se canceló y no pude conseguir nada. Lo evité todo el día, pero en la noche me encontró en el patio, cerca de las regaderas. «¿Y mi dinero?», preguntó, esta vez acompañado de 2 tipos que no había visto antes. No eran muy grandes, pero tenían esa actitud de perro callejero listo para morder. Le expliqué que en 2 días más lo tendría. Me miró como si estuviera firmando mi sentencia. «Tienes hasta el viernes», dijo, y se fueron. Pasé los siguientes días con un nudo en el estómago. Pedí prestado a otros internos, pero nadie quiso meterse. Todos sabían que el flaco era de los que cumplían sus amenazas. Llegó el viernes y yo seguía sin la cantidad completa. Intenté mantenerme cerca de los custodios todo el día, pero en la cárcel no hay lugares verdaderamente seguros. A media tarde, mientras el resto estaba en el comedor, un custodio que nunca me había hablado me llamó desde la puerta del pasillo. «Martín, ven, te buscan»,
Era raro, pero lo seguí. Me llevó por un pasillo lateral hasta una zona poco transitada junto a la bodega de limpieza. Apenas crucé la esquina, sentí un golpe seco en las costillas. Me doblé, pero antes de caer otro golpe me dio en la nuca. Eran el flaco y sus dos acompañantes. No hubo palabras, solo golpes, puños, rodillazos, patadas. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca y un zumbido constante en los oídos. Intenté cubrirme, pero uno de ellos me sujetó los brazos mientras el otro me daba en el estómago una y otra vez. «Esto es para que aprendas a pagar a tiempo», escuché decir al flaco entre respiraciones agitadas. No sé cuánto duró. El tiempo se vuelve extraño cuando todo tu cuerpo es dolor. De pronto, todo se detuvo. Uno de ellos me soltó y caí al piso. El flaco se agachó, me levantó la cabeza con una mano y me habló despacio. «Para la próxima, no te vamos a dejar tan enterito». Me soltó y se fueron como si nada. Me quedé tirado, tratando de recuperar el aire. No tardó en llegar el custodio que me había llamado. Me miró con indiferencia. «Ya vete a tu celda», dijo. Me arrastré hasta poder ponerme de pie. En el espejo roto del baño vi mi cara hinchada, un ojo casi cerrado y un hilo de sangre bajando por la comisura de los labios. No podía mostrar debilidad, así que me lavé la cara y regresé a la celda como si nada. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada del flaco y sentía de nuevo el dolor en las costillas. A la mañana siguiente, empecé a trabajar el doble, aceptando cualquier encargo para juntar lo que le debía. Le pagué en menos de una semana, sin esperar a que él me lo pidiera. No volví a aceptar préstamos. Aprendí que aquí dentro, la deuda no es el dinero, es el permiso que le das a alguien para tener poder sobre ti. Y en la cárcel, el poder siempre viene acompañado de golpes. Me llamo Rodrigo Salmerón. Durante casi 6 años trabajé como custodio en un penal de mediana seguridad en el estado de Morelos. No voy a decir el nombre exacto, porque cualquiera que haya trabajado ahí sabe que hablar demasiado es firmar tu propia sentencia. No era un penal de alta seguridad en el papel, pero todos sabíamos que adentro había gente con suficiente poder para hacer temblar a medio municipio. Entré a trabajar en ese lugar por necesidad, no por vocación. Me habían corrido de una empresa de logística y necesitaba un empleo rápido. Un amigo de la secundaria, que ya llevaba tiempo ahí, me recomendó. El sueldo no era bueno, pero las horas extras y los turnos de noche dejaban algo más en la bolsa. La rutina nocturna era siempre igual. Rondines cada hora, revisiones rápidas en los pasillos de los módulos y cuidar el acceso a la zona de ingreso de mercancías y visitas. Los custodios veteranos siempre decían que la verdadera tensión no venía de los internos, sino de los mismos compañeros. Ahí aprendí que en una cárcel no todos trabajan para el mismo lado y que la lealtad se vende igual que cualquier otra cosa. Una noche de agosto me tocó el turno con otros 3 custodios: el Pollo, que siempre parecía medio dormido, el Chaparro Ortega, que llevaba más de 15 años ahí, y un novato llamado Ávila, que no dejaba de hacer preguntas sobre todo. El clima estaba pesado, húmedo, parecía que en cualquier momento se soltaría un aguacero. Pasadas las 2 de la mañana, mientras revisaba las cámaras en la caseta, vi algo raro. Un camión de carga estacionado en el patio trasero, junto a la reja del acceso de suministros. No había registro de entrada para esa hora. Normalmente, todo lo que entra al penal queda agendado días antes. ¿Ese camión está en la lista?, le pregunté al Pollo. No, dijo, sin despegar la vista del celular. Pero el Chaparro dice que está autorizado. Eso no me sonó nada bien. El Chaparro Ortega era de esos que se sabía mover. Tenía contactos con internos y con gente afuera. Nadie le decía nada porque sabía hacer su trabajo y porque siempre llegaba con sobres cerrados a la oficina del director. Decidí salir a ver. Afuera, el camión estaba con el motor encendido y la caja cerrada. El Chaparro y otros 2 custodios que no eran de nuestro turno estaban junto a la puerta trasera, hablando en voz baja con el chofer.
Cuando me vieron, la plática se cortó. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar casual. Sí, nomás es un ingreso extra. Vete a tu puesto, dijo el chaparro, mirándome como quien le habla a un niño entrometido. Me alejé, pero algo en mi cabeza me decía que no debía dejarlo pasar. En el penal, cualquier ingreso extra a esa hora huele mal. Armas, drogas, teléfonos o incluso personas. Me metí de nuevo a la caseta y busqué a Ávila. Le pedí que me ayudara a revisar el registro de cámaras de las últimas 2 horas. Al retroceder la grabación, vimos cómo el camión entraba sin que nadie abriera el portón desde adentro. Eso significaba que alguien le había dado la clave del candado eléctrico o que había usado una llave maestra. «Esto está raro», murmuró Ávila. «¿Avisamos?». Antes de que pudiera responder, escuchamos el primer grito. Venía del área de ingreso. Salimos corriendo y vimos que uno de los custodios extra estaba tirado en el suelo, sangrando de la cabeza. El camión ya tenía la puerta trasera abierta y adentro había al menos 4 internos vestidos con overoles, todos armados con tubos y cuchillos improvisados. El chaparro estaba ahí, pero no parecía sorprendido. Les gritaba algo como dándoles instrucciones. Ávila se puso pálido. Yo saqué el tolete, pero sabía que eso no servía de mucho contra un grupo así. El pollo apareció detrás de nosotros, apuntando con su arma reglamentaria, pero dudó en disparar. «¡Cierren la reja del patio!», grité. Ávila corrió hacia el panel de control, pero en ese momento uno de los internos lanzó un objeto contra nosotros. Era una botella rota. Me pasó silbando a unos centímetros de la cara. El chaparro aprovechó para sacar su pistola y apuntarnos. «Bajen las armas y nadie sale lastimado», ordenó. Era claro, estaba de su lado. La fuga estaba montada desde adentro. El pollo, en lugar de obedecer, disparó una vez al aire. El sonido retumbó en las paredes y provocó un segundo de confusión. Usé ese momento para empujar a Ávila detrás de la caseta. Sentí el silbido de una bala cerca de mi oreja. No pensé. Corrí hacia la reja del patio y apreté el botón manual de cierre. El portón empezó a descender lentamente, chirriando como si se resistiera. 2 internos intentaron detenerlo, pero el pollo disparó otra vez, esta vez hacia el suelo frente a ellos, y retrocedieron. El chaparro gritó insultos, pero ya era tarde. El portón se cerró por completo, atrapando el camión y a los internos en el patio. Afuera sonaron sirenas. Alguien había llamado refuerzos. La tensión se mantuvo durante unos minutos que parecieron horas. Los internos intentaron negociar, pero ya no tenían salida. El chaparro fue reducido por los propios refuerzos, aunque no sin antes lanzar una mirada que todavía me persigue, una mezcla de odio y promesa de venganza. Esa madrugada, mientras los internos eran trasladados de vuelta a sus celdas y el camión quedaba asegurado, entendí algo que me costó aceptar. El verdadero peligro no siempre está del otro lado de las rejas. A veces viene vestido con el mismo uniforme que tú. Nunca volví a confiar del todo en mis compañeros. Y cada vez que escucho un motor encendido en la madrugada, mi mente regresa a ese patio, al eco de los disparos y al chirrido de la reja cerrándose, salvándonos por segundos de que todo se saliera de control.